Muy buenas noches. Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Yo soy Gabriel Insaurralde, encargado del coordinador del Departamento de Filosofía del ISEF. Y queremos desde el ISEF, es decir, del Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos San Francisco Javier, desde Trinidad, Asunción, queremos darle a todos la bienvenida, las personas que nos escuchan, que nos ven, perdón, desde Paraguay, incluso fuera de Paraguay. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este viernes filosófico que comenzamos ahora el primer mes. El objetivo que tiene el instituto en este momento es de compartir un viernes al mes unas tertulias filosóficas con los profesores. Le vamos a pedir que los profesores de filosofía puedan compartir sus discursos, sus reflexiones que están haciendo en este momento. Y este sería como el canal de compartir con la comunidad educativa del ISET y también todos los que quieran conectarse y estar con nosotros. Y entonces estamos de parabienes, estamos con mucha alegría. Hoy vamos a contar con la participación del doctor Abelardo Montiel. Creo que ya está por ahí conectado. Sí, muy buenas noches, Padre Gaby, ya estoy conectado. Muy y a bien. todos los que nos están escuchando a través de este medio. Muchísimas gracias, Abelardo. Voy a hacer una presentación de Abelardo, brevemente. Abelardo Juvenal Montiel Benítez. Él nació en San Roque González de Santa Cruz, Paraguay, el 26 de septiembre de 1966. Estudió Humanidades e Introducción a la Filosofía en el Centro de Estudios Propedéuticos y Humanísticos de la Compañía de Jesús. Luego realizó 2 años de estudio de filosofía y 4 años de teología en el Instituto Superior de Teología, que está adherido a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Obtuvo el título de licenciatura en Filosofía Sistemática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Su disertación versó sobre un aspecto de la filosofía de Martin Heidegger, cuyo título es La nada como fundamento del ser del Dasein. Posee el título máximo de doctor en filosofía por las facultades de Filosofía y Teología del área de San Miguel de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. Es autor de los siguientes libros: Heidegger, intérprete de San Pablo, de la parucía al ser para la muerte, y Modernidad, epistemología y educación, una reflexión crítica desde el sur. Además, tiene publicados numerosos artículos científicos en revistas indexadas. Es también cofundador y editor de la revista científica internacional Tembicoatl Cabo, Ciencia, Educación y Tecnología de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Asimismo, es miembro asistente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias Exactas de la UNI. Muy bien. Hoy nos va a presentar una ponencia titulada Una breve lectura filosófica sobre la ocasionalidad del existir humano. Entonces, con ustedes, Abelardo Montiel. Muchísimas gracias por estar ahí, Abelardo. Muchas gracias a usted, Padre Gaby, nuevamente por este espacio que me brinda para que pueda compartir con los colegas, amigos
y estudiantes algunos aspectos de reflexión que considero muy importante porque toca nuestra existencia actual de un modo u otro, nos afecta. Por eso justamente escogí el título que ustedes van a tener, porque voy a presentar ahora mismo. A ver. Creo que ya están pudiendo visualizar ahora, ¿eh? Así poco a poco. Ahora sí ya. Ya, perfecto. Y el título original que pensé justamente es Evento, una breve lectura filosófica sobre la ocasionalidad del existir humano. Y bien, creo yo que aquí hay dos expresiones que surgen, que ameritan nuestra reflexión, nuestra atención como filósofos y como personas que nos ocupamos de entender nuestra situación tanto histórica, actual e inclusive tenemos el deber de proyectarnos hacia un futuro próximo, por lo menos, porque forma parte de nuestro quehacer profesional y bueno, es también ontológico porque nos dedicamos plenamente a esta noble actividad que es la filosofía. De ahí que la primera expresión que quiero sacar a relucir es la ocasionalidad. Es una expresión que no debemos absolutamente relacionar con aquella corriente filosófica empirista del siglo XVI, XVII, ¿verdad? Con el ocasionalismo, no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino más bien trata de aprender y ahondar en el término a partir de las reflexiones filosóficas de Martin Heidegger. Entonces, ese sería el marco de nuestra reflexión. Ocasionalidad quisiera que podamos comprender dentro de esta perspectiva de la lengua española, cuya raíz es ocasión. Y ocasión, pues, tiene que ver con un momento oportuno, con un momento que se debe de aprovechar convenientemente. Y en ese sentido, pues tiene mucho que ver con la expresión griega kairos, ¿eh? En cuanto que kairos indica justamente esa ocasión oportuna, ese momento oportuno, en contraposición al cronos o a lo cronológico, que indica nada más una medición lineal, podríamos decir, que es lo que a nosotros nos compete, ¿verdad? En el mundo occidental del tiempo. Y que Heidegger utiliza pues con muchísima frecuencia. Para él es un término que está ahí siempre en sus escritos. El gran profesor chileno Eduardo Rivera, que tradujo Ser y Tiempo, pues hace un seguimiento breve sobre el término y encuentra que en Ser y Tiempo nada más Heidegger utiliza casi un poco más de 400 veces el término je, es un adverbio en alemán, y que hace alusión justamente a esa expresión cada vez, en cada momento, aunque el sustantivo en alemán de ocasionalidad es Gelegenheit, es otra expresión. Pero
yo quisiera hacer hincapié sobre este adverbio y, que indica en cada momento, en cada ocasión. Incluso cuando uno toma ser y tiempo, en el parágrafo 9, pues ahí cuando él define qué es lo que es, o trata de definir, de aprender, de describir lo que es el Dasein, pues en un párrafo sumamente corto utiliza 3 veces. Y eso es para indicar que el Dasein está inmerso dentro de esa ocasionalidad. Incluso para comprender mejor, yo creo que nos ayudaría muchísimo esta expresión de Ortega y Gasset, cuando Ortega y Gasset define al hombre, yo soy yo y mis circunstancias. Y de eso no se puede escapar, ¿no? Porque la circunstancia es como un efecto de ese cada vez, ¿no? De esa ocasión, de ese cada momento que uno está desplegando su existencia. Eso es lo que yo quisiera comprender por ocasionalidad y quisiera mostrar cuál es nuestra circunstancia actual, ¿no? Porque como dije al inicio, como una introducción, nosotros como pensadores, pues debemos de ocuparnos de ver nuestra situación, nuestra actualidad, cómo estamos. ¿Por qué? Porque tenemos la misión, en cierta manera, de iluminar, de indicar ciertos caminos. Laicamente hablando, somos profetas, ¿no?, de los nuevos tiempos que estamos viviendo. Entonces, esta es la perspectiva que yo quisiera desarrollar. Con esta expresión ocasionalidad y con el adverbio y, pues Heidegger está queriendo acrecentar esta idea que el Dasein es histórico, es decir, el ser humano es histórico. Se desenvuelve su existir en un aquí y ahora concreto y constantemente. Podríamos decir en un instante, en un Augenblick, como diría él en alemán. Esto es algo muy importante que debemos de tener porque este instante es el momento oportuno que nosotros tenemos y que debemos de tomar presente para cualquier perspectiva que tengamos como filósofo. Y obviamente es muy importante también tener el concepto de libertad. Si bien es cierto, este concepto es bastante complicado, ¿no? Porque dependiendo desde qué punto de vista se tome una postura de la libertad, pues uno puede entender más o menos hacia dónde podría uno tomarse, porque es un concepto complejo. Ahora bien, yo quisiera tomar el concepto de libertad, sí, en un primer momento, como comúnmente nosotros concebimos como elección, como opción que poseemos. Opción de escoger algo entre. Y eso creo yo que Paul Sartre técnicamente pues acrecienta esta idea y nos sostuvo tanto en su obra El ser y la nada de 1943 como también en El existencialismo es un humanismo, que salió 3 años después, el mismo concepto, que el hombre pues no puede ser libre. Tal vez el único que tenga para él sentido es la libertad. El hombre no puede negarse de ser
libre, está condenado a la libertad. Y creo yo que eso es algo que se compagina muy bien con esta cuestión de la premisa que mencioné sobre la libertad, la capacidad de elegir entre uno y otro. Y eso desde la perspectiva de Sartre, pues es latente, porque todo momento, en toda circunstancia debemos de estar optando en todo momento. Entonces, esta es una perspectiva de libertad que quisiera ahora en un primer momento, reitero, desarrollar. Y dentro de este cuadro, dentro de esta perspectiva de libertad, pues iré mostrando algunas cuestiones que considero importante que podamos considerar para luego en un segundo momento y ya desde una perspectiva heideggeriana, pues me gustaría ir viendo en qué sentido se podría ir entendiendo esta libertad para tratar de plantear inclusive nuestro modo de pensar de una manera tal vez diferente a lo que estamos teniendo. Y con eso prácticamente iría terminando. Ahora, la otra expresión fuerte que yo encuentro ahí, de hecho esto estaba como el encabezado, ¿no?, en el título, pero ya no apareció, es el evento. Esta expresión es muy apreciado, sobre todo por heideggerianos, ¿no?, y por qué no también por, en el ámbito teológico es una expresión sumamente clave, es una expresión que, eh, que es digno de ser pensado y de ser considerado. El evento aquí debemos de considerar con con este sentido de acaecimiento, con el sentido de que algo sucede constantemente y en esta perspectiva pues hay una relación estrecha entre evento y ocasionalidad, porque el evento sucede, el evento acaece y este acaecimiento es algo que va inherente con nuestra condición humana, con la condición social. Al decir condición humana pues ya cae todas las dimensiones por añadidura. Y bien, y aquí pues me interesa mucho ver y tener presente esta cuestión de los signos de los tiempos. Creo yo que el quehacer filosófico debería de estar pendiente del evento del existir humano, ¿no?, de esta ocasionalidad del existir humano. Porque nosotros tenemos, como dije, la misión no solamente de comprender nuestra situación, nuestra realidad, sino que tenemos la misión de orientar, de mostrar camino, de ayudar a la gente, sobre todo que encuentre sentido y vaya tarea. Porque en esta vida que nos toca vivir a cada uno de nosotros, pues encontrar el sentido es tal vez lo más complicado que podamos tener, incluso creo yo, en comparación de todas las épocas pasadas. Tal vez nuestra situación en la que vivimos pues es una situación pesimísticamente hablando, pues es penosa. Vivimos dentro de una sociedad pues que está cubierta de penumbra, podríamos decir. Y dentro de esa penumbras pues se impone la necesidad de encontrar esperanzas,
de encontrar sentidos para seguir impulsando y bueno, dar razón de ser a nuestra propia proyección existencial. Y en este sentido, pues hago esta conexión con la necesidad de leer y de encontrar los signos de los tiempos, teológicamente hablando, ¿no? Que no significa otra cosa más que encontrar esperanza, encontrar ahí la mano de Dios, encontrar el signo del Espíritu que pueda realmente ayudarnos a seguir adelante. Planteado eso, pues voy avanzando y ante lo que realmente hoy día nosotros nos encontramos, pues siempre desde una perspectiva un poco pesimista, porque eso es lo que realmente nos debería de interesar, ¿no? Las amenazas, esas penumbras en que consiste, ¿no? Y me llama la atención poderosamente la expresión que utilizó Heidegger ya en aquel tiempo de 1936 y 38, ¿no? Cuando hace una lectura de su época y estaba Alemania, el mundo occidental, estaba a la puerta de la Segunda Guerra Mundial, o sea que era terrible, ¿verdad? El conflicto, pues él mirando esa situación, pues planteaba que el filósofo hoy día debe de espantarse, ¿no? Sustituyendo un poco la idea de aquella admiración o de aquel asombro que se tiene comúnmente del inicio de un filosofar. Cuando nosotros pues enseñamos filosofía, lo primero que hacemos es que el espíritu del filosofar emerge de un asombro, de una admiración. Bueno, para eso para Heidegger queda ya en un segundo plano. Hoy día, pues, el filósofo debe espantarse. ¿Y por qué debe de espantarse? Porque realmente nos encontramos dentro de una época en donde prácticamente estamos en una amenaza de declive total. Esa es la perspectiva que él plantea, una especie de desesperación. Y no obstante, lo bueno de esto y que hay que acrecentar, que para Heidegger, tanto la admiración, el asombro del filosofar, del primer inicio, como él le va a llamar en su segundo Heidegger, según algunos, pues tiene que ver con una disposición fundamental, es decir, con un estado de ánimo. Tanto el asombro como el espanto surge del estado de ánimo. Eso es algo que debemos de rescatar, no de la razón como tal, sino que surge del estado anímico. ¿Y ante qué es lo que debemos de espantarnos según Heidegger? Pues debemos de espantarnos del olvido del ser, del abandono del ser. Y aquí que quisiera yo, con todos estos tiempos y años que leo a Heidegger, ver en él que realmente sea uno de los últimos metafísicos que tengamos realmente, porque es el único tal vez que se ha preocupado tanto en hacer emerger nuevamente la cuestión del ser y sacar de su ocultamiento y hacer ver sus signos para que efectivamente este espanto ante lo cual nos encontramos pueda menguar un poco. Y eso es lo que quisiera
con este llamado de espanto que hace él a los filósofos ante esta situación de penumbra en la cual nos encontramos, pues tiene que ver con el olvido del ser. Y estas son las situaciones espantosas que tenemos. Obviamente que son nada más que algunas de estas realidades que estoy trayendo a colación aquí. La deforestación, el creciente desertificación, la polución, la contaminación. En ese sentido, pues nada más que quisiera lanzarle un dato así rápido. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 10 millones de personas mueren anualmente por cuestiones respiratorias. Y todo eso tiene que ver en gran medida con esta contaminación en la que nos encontramos. Y para nosotros esta situación es patente, porque basta que uno de nosotros y muchos de nosotros tenemos la experiencia de subirnos en un colectivo desde Luque para Asunción y uno pues siente efectivamente esta contaminación y esta molestia que crea el humo negro. Y así pues ejemplos tenemos. Increíble es la denuncia y las investigaciones que se hacen sobre los plásticos que se tiran en el mar y las toneladas y toneladas de plásticos que yacen en el mar. El hambre a nivel mundial siempre ha sido preocupación de grandes organizaciones de combatir la hambruna en el mundo, pero pareciera ser que en medio del crecimiento científico tecnológico, pues aún no estamos logrando disminuir esta potencia de la hambruna. Y probablemente aún no sea causa de la superpoblación que vive el planeta. Esta superpoblación para algunos es un gravísimo problema y para otros dicen no, hay siempre recursos. Pero lo cierto es que pareciera ser que esta población va creciendo casi geométricamente, porque en la década de los 50, 60 apenas orillábamos los 4.000 millones de habitantes. Hoy día ya estamos casi orillando los 9.000 millones de habitantes en el planeta. Y bien, y todo eso pues crea problemas porque la Tierra necesita mucho más de energía, necesita mucho más de tiempo para dar de sí lo que debe de dar y de este modo pues sustentarnos. Por otro lado, pues tenemos otros tipos de penumbras. Este misil que ustedes ven aquí, acompaño con una expresión que salió hace 3 días nada más, y que fue pronunciada, estas palabras, por Nikolai Patrushev, creo que así se lee en ruso, no lo sé, que es el primer ministro ruso. ¿Y qué es lo que dice este primer ministro? Rusia es paciente y no intimida a nadie con su ventaja militar, pero tiene armas modernas únicas capaces de destruir a cualquier adversario, incluido Estados Unidos, si su existencia se ve amenazada. Un dato no menor que quisiera dar con relación a esto
Es terrible todo esto que estamos viviendo. Desde que inició el año pasado, finales de enero, febrero, esta guerra, sinceramente les digo, yo no me quedé tranquilo. No me quedé tranquilo. Había semanas que olvidaba un poco, pero después vuelve. Por lo menos a mí me afecta esta situación. ¿Y por qué me afecta? Porque años atrás he investigado sobre esta cuestión de las estaciones nucleares a nivel mundial. Incluso tengo un artículo publicado al respecto. Y conozco la capacidad que tienen estos países, sobre todo Rusia y otros también, en construcción de armas de destrucción masiva. Y la última información que tengo, que fue justamente en esta semana nada más, dice que Rusia posee 5.977 misiles, o sea, ojivas nucleares de diferentes tipos. Ustedes pueden imaginarse en qué consisten estas ojivas. Hay de corto alcance, mediano alcance y largo alcance. O sea, esto que dice el primer ministro es algo que se debe de tomar sumamente en serio. Esas ojivas de corta distancia, pues dice que se utiliza en combate así frente en frente. Las medianas, que le llaman estratégicas, pues ya se manejan con computadoras, con control remoto, y bueno, y se localiza al enemigo a una proximidad de 200, 300 kilómetros aproximadamente y va y da el blanco. Y estas otras que son de larga distancia son intercontinentales, transoceánicos. Y de eso Rusia tiene más de 1000. Entonces, son cuestiones que efectivamente debe de ocuparnos. Efectivamente, debemos de tomar en serio estas cuestiones. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con la ocasionalidad del existir humano. Todo esto tiene que ver con el momento actual del existir humano, porque este existir humano está amenazado. Por eso, pues traigo a colación esto, porque está enfrente de nuestros ojos, estamos viviendo, y las influencias que estamos pasando, pues lo pasamos realmente. Por otro lado, pues traigo también a colación otro tema que está pues en auge, ¿no? Y va a seguir en auge, que es la cuestión de la inteligencia artificial. Muchos son partidarios que efectivamente son progresos técnicos científicos que delatan la potencialidad humana y que podrían efectivamente ponerse al servicio del ser humano y podría efectivamente mejorar la existencia humana. Mientras que, por otro lado, hay personas que están totalmente pensando lo contrario y personas que están involucradas en la cuestión. No son personas quizás como yo, que estoy haciendo nada más que una descripción de la cuestión, sino que al contrario, traigo aquí a colación, y muchos de ustedes tal vez conocen a este gran filósofo sueco, Nick Bostrom, que en el año 2014 publicó un libro que se titula Superinteligencia, los caminos, los peligros y las estrategias. Fue traducido y publicado en español en el 2016
por la editora que ustedes están viendo. ¿Y qué dice él? Casi el 70% de este libro, pues, aborda la cuestión del peligro de esta superinteligencia. Y dice él, brevísimamente, la inteligencia artificial es potencialmente más peligrosa que la bomba atómica. Y por algo él dirá, porque es un científico que está en el mundo. Por eso remito estas expresiones a esta persona que conoce desde dentro y profundamente la cuestión. Y es importante tener presente cuáles son estas dimensiones, por dónde va, qué pretende, etcétera. Es importante que conozcamos para que efectivamente podamos tomar cierta postura de esto. ¿Por qué? Porque es la ocasionalidad del existir humano. Hoy nosotros en este momento, trayendo a colación el kairos, pues no podemos vivir de esta inteligencia artificial. Hoy mismo esta conferencia lo estamos haciendo gracias a esta inteligencia artificial. Pero también estamos totalmente poseídos por esta inteligencia artificial a través de nuestro teléfono celular y otros dispositivos que por ahí tenemos, que incluso nos absorbe bastante tiempo. Y de por ahí, si analizamos un poco todos estos efectos, pues podríamos nosotros ir discerniendo si efectivamente son positivas o negativas. Pero hay que mirarlo en su aspecto macro. Traigo también aquí a colación otro aspecto nada más, porque hay muchísimos y vamos a ir citando todo estas cuestiones que el ser humano vive hoy y que en cierta manera pues nos debe de ocuparnos. Traigo aquí a colación la cuestión de la manipulación genética. Y para esto pues traigo, algunos también conocerán, ¿no?, la experiencia de este chino científico, He Xiangqi, que había hecho una experimentación finales del año 2018, haciendo justamente una manipulación genética y nacieron unas gemelas a raíz de esa experimentación. ¿Y cuál era su objetivo de esta manipulación? Que hizo esa manipulación buscando que estas gemelas pudiesen ser inmunes al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, al SIDA. Y probablemente esto podría haber pasado desapercibido si es que una de estas gemelas no hubiera pasado bastante mal. Y ahí entonces salió a la luz y se despertó esto y fue un escándalo, entre comillas, para la comunidad científica. Y digo entre comillas porque es nada más que para la opinión pública, para mencionar de que efectivamente hay que cuidar unos criterios éticos y por lo tanto este científico chino pues atravesó las fronteras de la ética y bueno, hoy día se encuentra en la cárcel este científico. Pero digo entre comillas porque nosotros no sabemos efectivamente lo que ocurre en puertas cerradas, es decir, las experimentaciones que se van realizando que no salen a la luz.
últimos de mis ejemplos que traigo aquí para mencionar tal vez esta situación de penumbra que estamos viviendo y de espanto, pues es la potencia de la biotecnología. Y dentro de esta perspectiva, pues nosotros encontramos desde realizaciones de una simple prótesis a la ingeniería biológica que hasta hoy día podríamos ver la creación, o no sé si es creación, pero por lo menos una experimentación del cyborg, que en la década de los 80, 90 tal vez era nada más que una ciencia ficción. Hoy día es una realidad porque de hecho existe una persona de nacionalidad española que tiene algo parecido, ¿no? Y se va desarrollando estas ideas, ¿no? Tengo entendido que estos últimos tiempos Mark Zuckerberg es partidario de colocar chip en las personas de modo que la comunicación sea más ágil, etcétera, ¿no? Es cuestión de investigar. En fin, traigo a colación estas cuestiones que considero que son circunstancias, ocasiones que el existir humano está sintiendo, está viviendo y no sé si cómo se está proyectando con esto. Reitero, solo he traído a colación algunos de los ejemplos porque podríamos seguir trayendo y trayendo. En fin, todo esto, ¿qué es lo que nos crea a nosotros? Pues mirando un poco desde una perspectiva bien particular, pues podríamos plantear que estamos viviendo la noche del mundo, como decía el gran poeta alemán Hölderlin, o como también la huida de los dioses, como también gustaba mucho expresar el mismo poeta, ¿no? Y que fue muy apreciado por el filósofo Martin Heidegger, ¿no? O tal vez estamos viviendo una época, un tiempo de la muerte de Dios, ¿no? Mirando un poco desde el punto de vista de Nietzsche. O como dice Martin Heidegger, estamos viviendo los tiempos de la indigencia, los tiempos de la indigencia. En fin, estas cuatro frases son sinónimas, dicen las mismas cosas y que en otros conceptos pues podemos tomar como el nihilismo. Y aquí nihilismo traigo a colación de Martin Heidegger. Es la interpretación que Martin Heidegger hace de Nietzsche. Y traigo aquí a colación textualmente que se encuentra este texto en el Beitrag zur Philosophie, es decir, sobre las contribuciones de la filosofía que fue escrita en 1936 a 1938. En el parágrafo 72, página 122, de la traducción en español de la filósofa Dina Picotti, es argentina. Muy buena traducción, dicho sea de paso. Y dice Heidegger, a través de Dina Picotti,
Nihilismo en el sentido de Nietzsche significa que todas las metas están ausentes. Nietzsche mienta aquí las metas en sí crecientes y transformadoras del hombre. ¿Hacia dónde? La cuestión fundamental del nihilismo es entonces el olvido del ser. Y este olvido del ser en el fondo se manifiesta en el sinsentido. Porque mirando este panorama breve que presenté, pues nos preguntamos, ¿cuál es el sentido del existir humano? ¿Hacia dónde efectivamente el hombre se está proyectando? ¿Qué es lo que pretende? Esta es la cuestión que está detrás de esta pregunta. ¿Cuál es el sentido del existir humano? ¿Hacia dónde nos lleva esta ocasionalidad del existir humano hoy? Y probablemente los instrumentos o el instrumento más poderoso que Heidegger sobre todo ve para que este nihilismo viene y se entronque entre nosotros es la razón instrumental que ya nos había planteado Max Horkheimer, uno de los fundadores de la escuela de Frankfurt. Pero Heidegger no llama razón instrumental a eso, sino más bien le llama en castellano maquinación, que se traduce esta expresión Machenschaft. Machenschaft. Está hablando de una razón que calcula, una razón que objetiviza todo, que domina todo, que representa todo y en su representación busca dominar. Pero ¿qué es lo que domina al fin y al cabo? El ente. Domina la naturaleza, transforma. Y el efecto que tenemos es en parte eso que le estoy mostrando. Sin embargo, según Heidegger, debemos de tratar de salirnos de este modo de pensar, tratar de pensar diferente. Y es ahí donde él inaugura un modo de pensar bien concreto. Y este modo de pensar, él lo llama en alemán Besinnung, que se traduce en español como meditación. Debemos de buscar un modo de pensar meditativo en contraposición a la razón instrumental, la razón que busca dominar, aprender, representar, cautivar incluso. Heidegger dice, no, el ser no se aprende, el ser no se cautiva, el ser no se hace mostrar con la fuerza de esta razón instrumental. El ser se intuye, el ser se muestra, el ser se indica a través de una reflexión incluso poética y filosófica. Porque para él, este modo de pensar, el que va detrás del ser, porque él es realmente ontológico, porque no confunde ser con ente, como critica él a los filósofos de la tradición metafísica general, que confunde ser con ente. De ahí que yo rescato su potencialidad y afirmo que efectivamente es el último filósofo
ontológico que se preocupa del ser. Y la penumbra, que si podríamos llamar así, que vivimos hoy día, pues tiene que ver con esta confusión. Que nosotros los filósofos no estamos pensando el ser debidamente, no estamos percibiendo la necesidad de ir detrás del ser de un modo adecuado. Y ahí donde plantea que así como planteó en su obra mayor, En Ser y Tiempo, de 1927, que la cuestión, la tarea de Ser y Tiempo es encontrar el sentido del ser, mientras que ulteriormente, a partir de 1936, pues comienza a seguir buscando el sentido, pero el sentido de la verdad del ser. ¿Qué significa esto? Cómo el ser se esencia, dice él, y utiliza esa expresión, cómo el ser se esencia. El sentido de la verdad del ser, entonces, es buscar la huella de cómo se esencia el ser. Y aquí hago un pequeño paréntesis para explicar esta expresión, cómo el ser se esencia, pues diciendo que para Heidegger esencia no significa otra cosa que deber ser. Es decir, no puede no ser, debe ser. La existencia es determinación permanente, constante. Das Wesens des Daseins zu sein ist, dice en alemán. Zu sein, eso significa, traducido en español, que debe de ser. No puede no ser. Tiene que realizarse. De ahí que esencia y existencia para él es la misma cosa. Su esencia se hace, se manifiesta, se realiza constantemente en la existencia, porque es operación continua. De aquí que él incluso plantea con este modo de pensar diferente el ser, desde el vecinum, pues dar un nuevo comienzo a la filosofía. Eine andere Anfang, dice él. Otro comienzo de la filosofía. A ver si por ahí tenemos la suerte de que se muestre el último Dios y que efectivamente este último Dios pues acaezca en la salvación del hombre. De lo contrario, pues estaríamos encaminándonos hacia la deriva. Y con esto termino mi breve exposición, trayendo a colación un trozo de su pensamiento que se encuentra en la carta sobre el humanismo de Alianza Editorial del año 2001, página 3. Dice él: pero si el hombre quiere volver a encontrarse alguna vez en la vecindad al ser,
tiene que aprender previamente a existir prescindiendo de nombres. ¿Qué significa eso? De la Machenschaft, de la maquinación, de la razón instrumental, de esa manía que tenemos de querer dominar todo a través del concepto. Tiene que reconocer en la misma medida tanto la seducción de la opinión pública como la impotencia de lo privado. Antes de hablar, el hombre debe dejarse interpelar de nuevo por el ser, con el peligro de que, bajo este reclamo, él tenga poco o raras veces algo que decir. Solo así se vuelve a regalar a la palabra el valor preciso, precioso de su esencia, y al hombre la morada donde habitar en la verdad del ser. Muchísimas gracias y espero que no haya abusado con el tiempo. Muchas gracias, Abelardo. Ha sido un placer escucharte y compartir estas reflexiones que realmente hacen temblar, ¿verdad? Porque nuestra existencia parece que estamos un poco a la deriva. No tenemos horizonte más que los horizontes que se nos ponen a partir de la técnica, a partir de las creencias, a partir de la gente que domina, ¿verdad? Solamente para que nos ubiquemos más, ¿verdad? Estamos haciendo con Heidegger y con Abelardo una fenomenología de nuestra existencia, es decir, queremos describir lo que nos pasa y dentro de la descripción de eso que hacemos de lo que nos pasa, descubrimos estas realidades que brillantemente nos expuso Abelardo en lo histórico, que somos libres, que somos víctimas de eventos, y también dentro de eventos que hablaba de signos de los tiempos como una esperanza. Tal vez si esta cuestión, bueno, ahora está abierto para las preguntas. Todos los que quieran preguntar, levantan las manos y entonces le concedemos la palabra. Si podías dejar de compartir pantalla, Abelardo. ¿Cómo? Dejar de compartir pantalla. Perfecto. Sí, ahí podemos, exactamente. Ahí ya está. Perfecto. Bien. Aquí le damos la palabra al profesor César Zapata. Adelante, César. Hola, ¿qué tal? Llegué atrasado porque estaba haciendo clases. Y le dije a los alumnos de primero que eran clases de alto vuelo y que todavía no estábamos preparando, ¿verdad? Y que por eso no podían estar ellos todavía. Y me metí apenas pude. Y lo primero que quiero decirte, profe Montiel, es que me gustó muchísimo la exposición. El carácter con que se hizo, la pasión. Eso no solamente, ¿verdad?, es como algo, digamos, dentro de la estética de la entrega, sino que también denota, ¿verdad?, seriedad en el trabajo que estás haciendo y profundidad. Así que excelente. Y por otro lado, voy al tiro al grano, porque más rato también tengo clase. Imagínate lo siguiente, cuando Heidegger baja a tierra, cuando lo hace de la mano de la razón instrumental, ¿verdad? Como en el legado de la Escuela de Frankfurt, la línea de la Escuela de Frankfurt, cuando critica la ciencia, cuando critica la existencia humana. Este concepto de lo ocasional, ¿verdad? Es muy bello, es certero. Pero voy a una crítica, no una crítica, sino que quiero hacerte en realidad una pregunta respecto de su sistema metafísico ya propiamente tal. Porque además tú dijiste, ¿verdad?, que lo consideras el último ontólogo, ¿verdad?, el último filósofo de la ontología, lo cual puede ser absolutamente verdadero, pero yo no comparto ese juicio, pero en fin, eso lo vamos a hablar después.
Yo creo, ¿verdad?, que Millazó actualmente es el último ontólogo, pero en fin, bueno, pongamos un punto ahí. Quitémosle a Heidegger lo siguiente, el ser, porque del ser, de algo absolutamente, ¿verdad?, metafísico, de una estructura, ¿verdad?, inaugural que tiene el pensamiento griego con Parménides. Este concepto, ¿verdad?, que el mismo Heidegger dirá que, por ejemplo, Santo Tomás se refiere a lo máximamente, es tan máximo que ya no se puede decir nada de él. Pero si le quitamos a Heidegger el ser, todas las otras bajadas, ¿verdad?, a la vida práctica, qué sé yo, a la política, a la ciencia, bueno, a la política ahí, dejémoslo entre comillas, a la ciencia, etcétera, etcétera, al devenir, al signo de los tiempos, ¿cómo quedaría? O más bien, no, esa no es la pregunta exactamente, sino la pregunta es, ¿por qué crees tú, verdad, que el suelo tiene que ser el ser? ¿Acaso, verdad, eso tiene que ver con la constitución misma del ser humano? O sea, no podría ser de otro modo, y parece que no nos hemos dado cuenta. Entonces, ahí Heidegger pone el acento, ¿verdad?, en eso, y claro, cuando quiere reformar todo, habla de recomprender el ser. Ahí tú me corriges, ¿verdad?, cuál es la expresión correcta, ¿verdad?, pero de pensar el sentido, de etcétera, etcétera. Tú mismo dices, ¿verdad?, en la charla, los filósofos no hemos sido capaces de pensar el ser. Entonces, ya para terminar, mi cuestionamiento va, ¿verdad? O sea, estoy caminando, en realidad estoy en las sendas perdidas, pero estoy en el concepto de ser. Por un lado, ¿por qué? A pesar de que de alguna forma ya me lo respondo con el Dasein, ¿por qué es tan importante, verdad, el ser? Podría haber sido otra concepción la fundamental. Porque de todas maneras Heidegger está buscando, ¿verdad?, un principio. Y en ese sentido sigue siendo metafísico. Sí. Sigue siendo metafísico, pero hasta ahí me quedo, profe. Hasta ahí me Bueno, quedo. listo. Abelardo, no sé si quieres escuchar otras preguntas o quieres ya responder esta. Voy a tratar de responder así con mucha brevedad, porque en primer lugar creo que sin el ser, pues Heidegger no sería Heidegger y no marcaría un hito en nuestra historia de la filosofía contemporánea. Eso en primer lugar. Y este ser, pues no debemos de buscarlo más allá del propio Dasein, porque ahí esta palabra clave, Dasein. El Dasein es el existir humano, pero el existir humano es un ente, pero es un ente y es el único ente que porta en sí el ser. Y ahí el privilegio. Y aquí que justamente este Dasein no siempre se deja guiar por el signo del ser. Inclusive en Ser y Tiempo es muy importante sobre el estado de ánimo. El estado de ánimo es el que lleva al Dasein a sentir angustia, a percibir la angustia. Y gracias a esta angustia, pues el Dasein se resuelve en su inautenticidad o en su autenticidad. Y cuando topa con su autenticidad, se ve cara a cara con el ser. Pero regular, normalmente, el Dasein está en la inautenticidad, lejos del ser, por más que el ser está intruncado en él. Otra cuestión que a mí me deja aún como una interrogación y que sigo buscando
pues este ser es el que domina en cierta manera al Dasein. Y aquí voy a expresar dos cosas que quizás, como digo, hay que pensarlo y profundizar. El Dasein no es dueño de sí, por más de que él sea esencialmente existencia. Es el ser el que le hace. Es el ser que se manifiesta en él como evento, como ocasionalidad. De ahí que Heidegger mismo dice que los filósofos, que la historia de la metafísica occidental haya olvidado la cuestión del ser, no es porque San Agustín, Santo Tomás, Kant, etcétera, fueron filósofos, pues, que no tenían la capacidad suficiente para percibir eso. No, no hay que pensar de este modo, sino que es el ser mismo que oculta para volver a desocultar. Ese por un lado. Por otro lado, es interesante ver que el evento, este acontecer, estos sucesos que yo describí como penumbras, pues es también manifestación del ser, según Heidegger. Es también manifestación del ser. Por lo tanto, es el ser el que domina y el que lleva esto. Ahora, ¿este ser dónde nos lleva? Nos lleva a la destrucción, así como yo estoy manifestando o estoy insinuando. Heidegger dice, sí, este ser nos lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque se mete, está incrustado en el ente, en las cuestiones técnicas científicas, etcétera, y nos lleva, nos envuelve, nos lleva ahí. De ahí que él dice, hay que cambiar, hay que buscar un modo diferente de aproximarnos a este ser, a ver si lo comprendemos mejor y esperamos. De ahí la espera. Esperamos si en este nuevo inicio del filosofar no aparezca el último Dios, dice él. Es decir, algo que nos salve de toda esta catástrofe en donde nos está llevando el ser. Y esto tiene mucha lógica pensando desde nuestra manera común. ¿Por qué? Porque el ser está incrustado en el hombre y el hombre es el que lleva a cabo, impulsado por el ser, todo lo que hoy estamos viviendo. El hombre no es más que un medio, un instrumento en este sentido del ser. Ahora, ¿cómo tomarlo esto? Es una cuestión que me queda a mí, que debo seguir masticando, madurando. Bien, gracias Abelardo. Damos la palabra desde Estados Unidos, José Carrera. Adelante. Hola, profesor, profesores, porque ambos son mis profesores este año. Me gusta saludarles. Estuve escuchando atentamente la exposición y nomás una pequeña actualización. El científico chino que mencionaste, quien editó el embrión, salió libre hace unos meses y está haciendo otro experimento, también estaba diciendo. Pero yo al escucharte, con esa, como dices tú, esa inquietud, el de estar asustado, en cierta forma, el pensamiento como de Heidegger no es también como que el culpable de que ciertos como los científicos o los que están en la tecnología o la biotecnología están usando para justamente crear ese temor el que nosotros encontramos. Es decir, está también ellos aprovechando su ocasionalidad para meter en cierta forma un miedo en el que nos encontramos hoy en día. Porque en cierta forma Heidegger, lo que he leído, también nos dice que hay que conquistar la naturaleza.
está ahí para nosotros. Entonces, eso no nos lleva a esta situación, a un punto de una destrucción, como con el tono que te escucho. Sí, efectivamente. Yo creo que hay una mezcla aquí, José, con estas experimentaciones y manipulaciones genéticas. Imagínense en esta corriente del transhumanismo, por ejemplo, con la biotecnología, etcétera. Con estas experimentaciones nosotros pues podríamos proyectar el tipo de ser humano que yo quiero. No lo que la naturaleza me da, sino que yo voy a crear artificialmente a un ser, si quiero paciente, pues voy a crear una persona paciente que no tenga estímulos de agresión. Si yo quiero crear, pues, asesinos, voy a crear asesinos. Y en fin, voy a manipular la naturaleza humana. Y esto, pues, deja en una cuestión de interrogación. En relación a esta cuestión de hay que, según Heidegger, hay que explotar la naturaleza, pues es una cuestión que hay que estudiarlo un poco. Él tiene una obra que escribió en 1951 que se titula justamente sobre la técnica. Y ahí desarrolla bien explícitamente esta idea del peligro de la cuestión técnica científica. ¿Y qué es lo que él plantea ahí? Que esta Machenschaft, o sea que la razón maquinal, la razón instrumental, ¿qué es lo que hace? Provoca a la naturaleza. Las técnicas, la ciencia provoca a la naturaleza. No es que necesita lo justo y necesario y va solicitando a la naturaleza y la naturaleza generosamente le da. No, lo hace con violencia, con provocación. ¿Y qué dice él? La naturaleza se muestra un tanto también resistente. Y dice él, se descubre el uranio. ¿Y qué es el uranio? Es el combustible de la energía nuclear. ¿Y qué significa eso? Por eso tal vez Rusia y el mundo tienen tanta cantidad de ojivas nucleares. ¿Por qué? Porque es ese un elemento que sirve como combustible. De lo contrario, no tendríamos esta cuestión. Es un ejemplo que él pone. Y todo eso, ¿por qué viene? Porque este hombre se deja llevar por esta razón instrumental que transforma todo, pues provoca la naturaleza, extrae de él cosas que efectivamente no siempre son totalmente saludables. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta también al respecto. Según Heidegger, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que tenemos el olvido del ser, nos olvidamos lo que somos. Y al olvidarnos lo que somos, entonces nos asustamos porque la gente no, las técnicas nos manipulan, en fin, etc. Y menos ahora que sabemos qué es lo que somos, ¿verdad? ¿Habría una distinción entre ser y esencia en Heidegger? Según expresa en el parágrafo 9, que justamente cité, voy a leer qué es lo que dice, que me parece muy interesante, ¿no? Y de hecho, dice él, la esencia de este ente consiste en su tener que ser. Es lo que yo les dije, su sein. Tener que ser, debe de ser, no puede no ser. Es actividad, es operación. El que esencia de este ente en la medida
en que se puede siquiera hablar así, debe concebirse desde su ser existencia. De ahí que esencia y existencia es lo mismo, es operación, es actividad, es llegar a ser, pero de un modo constante. Sí. Por eso él dice que el Dasein debe esenciarse, es decir, o se esencia, podríamos decir. Tiene que ser. Sí, no existe un determinismo en cuanto a qué es lo que tenemos que ser, pero sí estamos determinados a ser. Exactamente. Esa es la perspectiva correctísima. No tenemos un rumbo fijo, pero sí en algún lado debemos de determinarnos. Está bien, muchísimas gracias. ¿Había alguien más que quisiera participar? Bien. Yo creo que nos dejaste muy sorprendidos, espantados nos dejaste, Abelardo. Y vamos a ir a meditar. O sea, queda pendiente esa tarea muy bonita de buscar el ser humano, el ser del ser humano. Exactamente. Y eso tenemos que, a partir de lo que, de nuestras vivencias, a partir de lo que somos, ¿verdad? Justamente le estaba compartiendo yo que ayer estaba mirando el video de este indígena brasileño, Ayrton Krenak, que es muy conocido. Y él decía que las cosas se distinguen, o sea, la utilidad se le atribuye a las cosas. Pero a nosotros los vivientes no. O sea, no hay razón de que a nosotros los vivientes nos traten de útiles. Como si estuviéramos al servicio de algo o de alguien. Y eso me llamó la atención, ¿verdad? Es como, o sea, los seres vivos tenemos un privilegio diferente a las cosas. Las cosas son útiles, no nosotros. Exactamente. Es verdad. Bien, hay mucha sabiduría que necesitamos recoger. Para eso estamos aquí los viernes filosóficos, para recoger la sabiduría que van surgiendo. Muchísimas gracias de nuevo, Abelardo, y nos veremos la próxima sesión de Viernes Filosóficos, que será dentro de un mes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pai Gaby, por la invitación y siempre estamos disponibles para cualquier otro tipo de reflexión de esta naturaleza. Y gracias a todos los presentes por haber escuchado esta ponencia. Y sobre todo, esperemos que nos ejercitemos por ahí de pensar diferente y tal vez de ese modo podamos encontrar la clave, la solución a este estado de cosas que hoy día vivimos. Muchísimas gracias y muy buenas noches y buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Excelente. Fue un gusto escucharle. Hola, Pai Gaby. Chao. Hola, Irma. Saludos. Chao, chao. Gracias, padre. Un gusto. Muchísimas gracias, chao, chao. Excelente. Uno de ellos decía, nos retiramos asustados, decía uno. Espantados. Espantados. Y esa era la idea. Yo creo que ese es el objetivo, que nos espantemos. Porque estamos muy, muy mal. Estamos en las tinieblas, viviendo sin esperanza casi. Quisiera saludarle también a mi hija que me está escuchando y a mi hijo también. Creo que ya También. salieron. Saludos a toda la familia. Dale, hasta luego, Pai. Adiós.